Mi doble M. ¿Cómo estás, hermana de mi corazón? Bien, bien, aquí estamos. En casita voy, empezando desde acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien. ¿Mañana también estás en casa o te toca oficina? No, mañana, no, o sea, vengo llegando de la oficina. Ah, ok, ok. Solo que me vine a hacer el discipulado hoy en casa. Está Ok, cayendo ok. un aguacero. Horrible. Divino, divino, pero fuerte. Ok. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el trabajo? Bien, amiga, gracias a Dios, hermana querida. Me contenta. ¿Cómo van las clases de inglés? Ay, buenísimo, te cuento. Ahora tengo Sí, inglés todos los días porque yo tengo que pasar todo el día hablando con gente en inglés. ¿Cómo te explico? claro. ¿Y cuánto te cobran ella? Deberías pasarme ese contacto. No, mana, esos son los clientes que nosotros atendemos, que son extranjeros. No, pero tú estás tomando clases, me habías dicho. No, ya no, o sea, estoy Ya, full con esto. mira tú. Muy bien. Mira, ahí voy, aprendiendo. Buenas. Buenas. Y estoy en montaña. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el estudio Génesis. Estamos en el capítulo 8. Ayer hablábamos acerca de la cantidad de días que estuvieron ellos después de que cesó la lluvia. Dice, las cimas de los montes se descubrieron 74 días más tarde. Luego pasaron 40 días más. Cierren el micrófono, por favor. 40 días más antes de que Noé mandara al cuervo. Hubo 3 periodos de 7 días relacionados. Chicos, cierren el micrófono, por favor. 7 días relacionados con las 3 salidas de la paloma. Hasta ahora han transcurrido 285 días desde que comenzó el diluvio. El periodo entre el día en que Noé quitó la cubierta del arca, año 601, primer mes, primer día, y la tercera vez que mandó fuera a la paloma, es de 29 días, llegando a esta conclusión comparando Génesis 8:13 con la fecha en que entraron en el arca. Punto de aparte. Finalmente, esto también, ¿verdad? Finalmente, la familia de Noé esperó otros 57 días más antes de salir a tierra firme. Y quedamos en Génesis 8:13 al 16, ¿verdad? Punto de aparte. Esto nos da un total de 12 meses. Esto nos da un total de 12 meses, de 30 días más 11 días Ajá. Esto nos da un total de 12 meses, de 30 días más 11 días, coma. Lo que nos da un tiempo real, exacto, de un año solar, coma. Y esto se establece por medio de multiplicar los 12 meses transcurridos entre Génesis 7:11 y 8:14 por 29.5 días que componen el mes lunar. Punto y seguido, el que entiende esto luego me lo explica. El total es de 354 días. 354 días, coma. Y si se agregan los 11 días, coma, del día 17 al 27 del mes segundo, coma, del día 17 al 27 del mes segundo, coma,
Da un total de 365 días, coma, o un año solar. Punto de aparte. Interesante. No crean que lo estoy viendo con superficialidad. Hice todas las estimaciones, todos los cálculos posibles para tratar de entender esta matemática, cuenta de días. Tengo una pequeña claridad con respecto de dónde salieron esos números, pero honestamente no logro cerrar el círculo, pero tampoco le voy a invertir más tiempo. Si está en el estudio, eventualmente le preguntaré a Chalo o a Alex de dónde salió esa estimación y qué sentido tiene. Pero bueno, lo que entendemos es que Noé, junto con su familia, de punto a punto, estuvo prácticamente un año. En mi estimación era un año y 11 días. Ahora, lo que yo veo es que dice que en el año 600 de la vida de Noé, esto lo dice en el 7:14, dice que en el año 600 de la vida de él, o sea, cuando él tenía 600 años, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fue que entraron al arca. Pero luego, los puntos de control, digamos, en cuanto a las fechas, se van haciendo en función de 17 días del mes séptimo al primer día del mes décimo. Entonces, no necesariamente estamos hablando del mes séptimo y el mes décimo de la vida de Noé, sino mes séptimo y mes décimo del año. El año que estaba transcurriendo cuando Noé tenía 600 años. Por eso, la matemática no es tan sencilla y es esta la matemática. Eso es lo que logro yo inferir a la hora de ver la diferencia. Porque sería muy sencillo decir, si entró en el año 600 a los 17 días del mes segundo, y en el mes segundo, y luego, perdón, dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas tal y tal, y ahí también estamos hablando de cuando él tenía un año más de vida, solamente que ahora 17, se hace una resta, pero no da exacto. De cualquiera de las dos formas, según este cálculo, en función de, ahora sí, la suma de días en años calendario, da 365 días exactos, un año exacto, y en la otra forma da un año y como 11 días más. El punto es que estuvieron 12 meses, que se hicieron como 1000 probablemente, por las condiciones en las que estaban ellos. Ahora, realmente, al igual que cualquier prueba, Dios da gracia en la prueba. A veces nos preguntamos, al ver la vida de alguien, ¿cómo hace esa persona para sobrellevar todo lo que está sobrellevando? Claro, Dios no promete la gracia de antemano, la promete en el momento. Y en el momento de la prueba, la gracia se hace presente y esto nos permite a nosotros estar disfrutando de una especie de anestesia que nos lleva a lo largo de esa prueba. Pero algo que es hermoso de apreciar, y es que las aguas fueron decreciendo en forma paulatina. Como lo veíamos ayer, esto también tenía un propósito, sobre todo en el carácter, quizás no de su familia o de Noé, pero sí en el carácter de la iglesia. Que la iglesia entienda que Dios siempre está haciendo algo para provecho nuestro. Y al verlo en sus vidas, dice que la fe de Noé condenó el mundo. Entonces, nosotros deberíamos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, entre ellos Noé. Y su fe lo hizo no desesperarse, no tomar atajos, no salir huyendo. Muchas veces, muchas personas vienen con el mismo dilema. Guille, voy a renunciar, no soporto más a este jefe, o no soporto más esta empresa, no soporto más este proveedor, lo que sea. Y yo digo, bueno, está bien, o sea, aparte de tener trabajo es estar incómodo, si no, no sería trabajo, si no, no pagarían. Sería precioso, sería un compartir hermoso. No, para eso pagan. Pero yo no puedo saltar del arca.
Yo no puedo retirarme de la universidad en el caso de una persona que no está trabajando porque está sufriendo en sus cursos. Yo no puedo retirarme del matrimonio solo porque el tipo es un patán. No puedo saltar del arca. Siempre que trunque el progresar de una prueba, no voy a vencer, no voy a adquirir lo necesario y la prueba se va a repetir en el mejor de los casos. En el peor de los casos, me quedé sin poder disfrutar del tesoro que Dios tenía preparado para mí, porque a lo mejor ya no da tiempo de repetir otra vez el escenario, de volver a armar el laboratorio y decir, bueno, tranquilo, no te preocupes, ahora te la vuelvo a repetir. Y el carácter de la iglesia debe verse moldeado por el testimonio de los héroes de la fe. Así que en todo este tiempo ocurrió que Dios encontró creyentes en el reposo, que le permitió a Dios hacer las cosas para la gloria de su nombre sobre la vida de ellos. Muy bien, continuamos. Sí, mi amor. ¿Más lento? Ok, punto de aparte. En el versículo 13, abren comillas, la cubierta del arca, cierran comillas, posiblemente se refiere a ciertas cornisas a los lados, de la ventana del arca, que evitaban que la lluvia entrara. Y que Noé viera las cumbres montañosas. Punto y seguido. Debemos recordar que el arquitecto de esta arca fue el científico omnisciente, cuyos caminos son inescrutables, coma, Dios creador como yo soy. Romanos 11:33. Lo lee Denis, por favor. Romanos 11:33. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Bien. La figura del arca, no estoy dictando. La figura del arca nos debe insertar a nosotros dentro de nuestra relación con Cristo. Es decir, el mundo de afuera es un caos. Noé tiene un proyecto que es edificar esta arca. Ese proyecto a la larga, como lo hizo bien, fue lo que lo hizo a él poder subsistir en el momento de la prueba. Entonces nosotros hemos recibido una instrucción de parte de Dios de construir literalmente un arca en nuestras vidas a través de la obediencia. Cada principio se va constituyendo en una parte de la estructura interna de esa arca que nos está protegiendo o que está diseñada para protegernos, que es la relación con Cristo.
nuestra comunión con Cristo, nos separa, nos santifica del mundo que hay afuera. La oración de Jesús por los apóstoles y por nosotros, pues no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de él. Los vas a guardar, los vas a santificar en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, el hecho de poder tomar la palabra de Dios y tomar decisiones en mi vida en función de ella va creando esta esfera protectora, un domo que rodea la vida del creyente y que lo va a hacer transitar a través de las olas del proyecto que Dios ha trazado. Hay un diseño. Ese diseño es dejado por Dios. Muchas veces, estando nosotros dentro del diseño de la relación con Dios, podríamos preguntarnos, ¿por qué no hay ventanas hacia los lados? Así como ellos a lo mejor se preguntaron, sería bien útil poder observar hacia dónde nos dirigimos. Es decir, después del diluvio, si yo soy Noé, yo empiezo a sacar mi mente, ¿verdad? Y sé que la tierra no es plana. Con lo cual, yo sé que el agua se mueve en función del nivel cero siempre. Y si el arca de casualidad está flotando sobre un sitio donde hay una situación montañosa que va a conducir el agua hacia allá, entonces van a haber rápidos como en los ríos y va a haber corrientes y aquello va a ser una locura. Sí, entonces hubiera sido bien útil ver por dónde vamos. O quizás poder tener la capacidad de saber con una mirada hacia el este, oeste, norte o sur, si ya hay algún espacio de tierra descubierto. Mil cosas podríamos estar nosotros pensando dentro del, entre comillas, aislamiento que Dios quiere hacer de su cuerpo, que serían útiles, que están afuera y que yo quisiera tener acceso desde adentro. Sin embargo, el arquitecto y constructor de ese espacio donde estamos protegidos es Dios, y Él bien sabe, porque nos permite ver lo que sí se ve y no nos permite ver lo que no se ve. Me dirás, Guillén, es que criar a tus hijos dentro de una burbuja a lo mejor no es tan conveniente. Quizás sea bueno que ellos desde niños experimenten ciertas situaciones que les permitan aprender a defenderse. ¿Sabes qué? Como tú aprendiste a defenderte y agarraste ciertos atributos o, ¿cómo se llama? Habilidades en la vida que luego te fueron ayudando a abrir camino, en lugar de tú tenerlos tan custodiados. Bueno, pero resulta que el diseño de Dios tiene a su cargo lo que nosotros pensamos que está siendo descuidado por el aislamiento, entre comillas, o por esa forma en la que Él ha rodeado nuestras vidas de un efecto de santidad alrededor. Y cuando nosotros queremos tener acceso a lo que Él nos ha privado, siempre, sin lugar a dudas, esto va a afectarnos. Por ejemplo, vamos a empezar a ver quizás personas que lleguen o personas que a lo mejor no quieran vivir exactamente como los principios que estamos enseñando y ser parte de nuestra congregación, y no se lo podemos impedir. Es decir, de repente vas a ver un muchacho entrar de la mano con una muchacha, y ambos saltos, ambos creyentes, y a lo mejor ambos hasta discipulados. Y empezar a tener disfrute, entre comillas, de privilegios que no son para este momento en sus vidas. Pero que pareciera que no tienen nada de malo, puesto que todo el mundo vive así.
Es decir, todo el mundo anda de la manita, todo el mundo se da besitos, todo el mundo se va de paseo un fin de semana a la montaña, en pareja, y todo el mundo pues tiene ciertas libertades, también entre comillas libertad. ¿Y por qué vamos nosotros a satanizar algo tan hermoso como el noviazgo? Ahora los chicos van a viajar a México, algunos, se van a dar cuenta de que dentro de la misma iglesia, no todo el mundo vive en los principios que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Y esto produce presión. La misma presión que puede producir, ¿no sientes que esta arca se va moviendo más rápido de lo normal? No escuchas un ruido como de una catarata al fondo. No deberíamos ver si hay una montaña ya descubierta. Oye, no deberíamos hacer algo nada más en lugar de estar cruzados de brazos aquí esperando a que Dios parquee esta cosa y abra la puerta. Presión, presión, presión. Cuando no entendemos a quién servimos y cuando los principios de aquel a quien servimos no son una convicción en nuestra vida, la presión te va a tambalear. ¿Por qué? Porque no encuentras respuesta durante la presión. La única respuesta es encontrar en el corazón bien arraigado un principio que diga, esta es mi convicción. Mi convicción es, en la palabra de Dios no hay el noviazgo que en el mundo sí hay. Ábreme la Biblia y me enseñas eso. Y entonces mañana Mariana tiene novio, yo se lo uso. Dice que sí. Enséñame en la palabra de Dios, qué sé yo, X, Y, Z, todas las propuestas que el mundo me hace, que parecieran válidas, que parecieran ni tan ni fu ni fa. Enséñame la palabra de Dios y empezamos a vivir a partir de ellas. Entonces, cuando tu convicción está clara en que tú vas a vivir de acuerdo a lo que enseña la Biblia y no de acuerdo a lo que no enseña la Biblia, entonces vas a poder estar en paz, aunque aquella cosa empiece a ser así y pareciera que hay un torbellino debajo de ella porque me imagino que condiciones hubo. O sea, en un diluvio de estas magnitudes y por el diseño que Dios le propuso o le indicó a Noé que hiciera el arca, quiere decir que tuvo que aguantar palo. ¿Me explico? No era un barquito de papel. Sí, solo la explosión, Solo la explosión, el tamaño de las olas, o sea, es algo que se movió horrible. Como te digo, el diseño estaba a la medida de lo que tenía que soportar, con lo cual podemos decir que lo que tuvo que soportar fue bien profundo. Si nosotros en nuestra vida cristiana no entendemos que cada uno de los principios está dejado, para que veamos a través de ellos la fidelidad de Dios, aunque ahorita tengamos que tragar para adentro y aguantar al tío burlista que dice, te vas a quedar solterona como una monja, o aguantar al compañero de la universidad que dice que le tengo miedo a las mujeres, o en fin, yo en uno de mis viajes que fui y donde yo lloré, o sea, estaba yo en Rusia, en San Petersburgo, de hecho ahí estaba Fabián, y mis compañeros de trabajo decían que yo era gay, porque yo no quería ir a ver luces. Y entonces, digo, ya yo era un viejo en ese momento, pero no crean que no me incomodó. Además, yo estaba entrando en un equipo nuevo de trabajo y yo no quería entrar por esa puerta. Yo venimos que entré por la puerta donde me respetan, no por la puerta donde están hablando mal de mí por una estupidez de esta. Y empezar en contravía. Empezar ya sabiendo que cuando está el grupo, cambian de tema, porque llego yo, lo cual era un privilegio en un sentido, pero no es conveniente para el crecimiento profesional. Sin embargo, tienes que decir, Dios, no voy a ver por dónde voy, lo que voy a ver es que tus principios están afincados donde deben estar, y eso es lo único que debe dar paz. Llegará el punto donde se demuestre
que efectivamente hicimos bien al esperar en los principios. Pero hay que llegar a ese punto 365 días después, o como digo yo, 11 días después, qué sé yo. Hay que llegar allá. Y para llegar allá, en victoria, el orgullo no cabe. Porque por orgullo tú podrías empezar a tratar de defender que tienes la razón. A tratar de luchar contenciosamente, como les decía yo, tratando de buscar, qué sé yo, muestras, algo que te defienda y los cachetee en la cara y les diga, él sí tiene razón, no son ustedes. Pero quiero que sepas algo, de la misma forma que padeció Cristo, sí padeceremos todos nosotros persecución, porque el discípulo no es mayor que su Señor. Y fíjense cómo nuestro líder terminó. Y él podía enviar un ejército de ángeles. Se lo dijo a Pedro, no se trata de tener razón nosotros, la tenemos, pero no se trata de esto. Lo siento, la ruta en la que vamos es la ruta de los que no ven nada más que las paredes y las estructuras de los principios bien plantados. Y quien diseñó esta arca de la vida cristiana considera que eso es todo lo que tenemos que ver. Bueno, ya lo adelanté ayer, vamos a ver que se ve una abertura en el cielo, una ventana, pero lo único que se veía era el cielo. Suficiente como para poner los ojos donde se deben tener, suficiente para saber que hay una ruta abierta para nuestras oraciones. Más allá de eso, lo único que puede hacer es confundir el camino. Recuerden el caso de Pedro, los ojos puestos en Jesús, caminó sobre las aguas, quitó los ojos de Jesús y inmediatamente las circunstancias lo empezaron a ahogar. No, que pues todo eso es cierto, pero a la vez yo creo que Dios también, en lo personal lo he experimentado, que cuando dices que no a ofrecimientos, pero en mi caso es que ahí, no sé, que las fiestas de mis hermanitos y decides no ir, o ves en la misma iglesia gente entrar que novios y así, como cuando uno dice que no, pues sí, es difícil y todo, pero creo que Dios también te llena de satisfacción de que estás obedeciendo. Y el camino es difícil, pero sí, Sí. digamos, él mismo te consuela después cuando llegas a la palabra. Sí. Sí, hay momentos donde tienes que emprender ciertos viajes en tu vida cristiana que pareciera que vas caminando solo. Miren en mente este pasaje de Lucas 24, donde hay dos hombres que eran de los seguidores de Jesús. Eran de los seguidores de Jesús. Y no eran de los apóstoles, no eran parte de los 11, pero sí eran muy cercanos. Y ellos, pues van extrañados de que pusieron, en un sentido, su expectativa en algo que no ocurrió. Y en ese trayecto, más o menos de 2 horas y resto, Jesús va caminando con ellos sin que ellos entiendan que es Jesús. Y al ir en el trayecto, Jesús empieza a exponer, de acuerdo a la palabra de Dios, todo lo que ellos habían perdido de vista. Y al recordar quién es en quien confiaron en función de la palabra de Dios, esto produce en sus corazones ya no ese efecto de estoy sola contra todo lo demás, sino un efecto de Dios, qué compañerismo tan hermoso me has dado por el hecho de haberme permitido pasar por este valle a solas. O sea, pude efectivamente caminar de tu lado y la satisfacción de salir con la frente en alto en medio de una generación maligna y perversa, y así como Lot afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos y todos celebrando y burlándose y lo demás, poder salir victorioso porque la compañía de nuestro Salvador está asegurada. Y ellos decían, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ese ardor de corazón es lo que tú dices.
esa satisfacción Exacto. de decir, bueno, quedé sola o quedé solo, pero yo sé que no estoy solo. Yo sé que sí hay alguien que está disfrutando conmigo este paraje de la vida. Y a la larga, todo eso un día traerá recompensa. Bien, seguimos. Creador, ¿verdad? Romanos. Papi, una pregunta, perdón. Sí, mi amor, dime. ¿Cómo sabe uno cuando está como ya, sí en sus convicciones puede ser, pero no, ya tal vez exagerando un poquito? O sea, como uno distingue si estás exagerando ya en lo que te estás restringiendo. Bueno, en el camino de la vida cristiana vas madurando y vas creciendo junto con tu Salvador. Él te va dando sabiduría para que adquieras discernimiento de las situaciones. Pero yo te digo algo, o sea, cuando una convicción está en el corazón, una convicción legítima que venga en función de un principio de la palabra de Dios, aunque exageres, nunca te equivocas. Es mejor exagerar y luego tener que soltar un poquito a darme cuenta de que me llené de huecos por jugar de libre en momentos donde realmente me arriesgué. El precio es muy alto. Te contaba yo el caso de esta chica el otro día de la botella de tequila que contaba yo ayer. Quizás ella dijo, no puedo ser la exagerada de la situación. Y la exagerada de la situación terminó siendo abusada en una habitación de un hotel. Una chica cristiana que era virgen, que nunca en su vida había tomado, pero lo único que no pudo hacer fue decir no, porque no quería sonar exagerado, uncool, no quería hacer la rara. Entonces yo te digo, prefiero el raro que se guarda en santidad y que Dios luego le va redondeando quizás un poquito los bordes, porque no sea tan cuadrado, sino un poquito más redondito. Al revés. Satanás va a entrar por el otro lado, va a entrar por el lado del libertinaje, de la propia prudencia, de oye, no es para tanto. Cada vez que estás en el no es para tanto, estás en el territorio de Satanás. Y Dios es fiel, Dios te hará entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, dice la promesa de Salmo 32. Entonces, prefiero empezar con todos los candados cerrados y que el Señor me enseñe a caminar, a dejar la puerta abierta y que se me filtren las goteras y cuando me doy cuenta se me está hundiendo el arca. Punto y aparte. Entonces, No faltó. cada vez que entonces ya te venga a la mente lo que debes hacer, aunque son exagerados, sí viene de Dios. Si lo puedes confirmar con la palabra de Dios, sí. Bueno. Si lo que viene a la mente es confirmable con la palabra de Dios, pues cuenta con que es Dios que te está guiando. Ok, punto de aparte. Dice, no faltó nada en el arca. Ese es otro punto. O sea, el que diseñó el espacio en el cual estás tú custodiado no omitió detalle. Si tú crees que falta algo es porque estás siendo engañado por el que le dijo a Eva con que no puedes. Claro que puedes, y además es riquísimo, y además vas a ser como Dios, vas a conocer la diferencia entre el bien y el mal, o sea, vas a estar súper chévere. Te hace pensar que te falta algo. Esa fue la insatisfacción de él. Era el número 2 de toda la creación. Y él dijo, no me basta. Quiero el número 1. Eso es lo que él ha insertado en las venas espirituales de toda la humanidad, la insatisfacción, creer que me falta algo. Hoy el mundo anda detrás de algo que no lo va a hacer pleno y que lo hace perder la plenitud. Te hace brincarse etapas también. Te hace brincarte etapas. O sea, yo crecí dando saltos con la garrocha toda mi vida.
o sea, quería, de niño, ya quería tener qué sé yo, desarrollar como hombre. A los 11 años ya yo quería tener la pubertad que no tuve como hasta los 17, además. Quería tener la estatura que no tenía, quería tener barba que nunca tuve, quería tener novia que me costó un mundo tener, quería tener dinero, yo quería tener carro. Con 17 años quería tener carro y ahora me preguntas ¿para qué? Y la única razón porque yo quería tener carro era para pasar por frente a la gente que me viera que yo tenía carro. No tenía ni dónde parquear, no tenía ni para gasolina. Pero quería, y así entré a la universidad queriendo, yendo más y más y más, y tratando de buscar algo que estaba allá. Nunca disfruté lo de acá. No tuve paz con nada de lo que fui obteniendo porque siempre había algo más detrás. Y esa zanahoria inalcanzable que te propone Satanás, vas persiguiéndola a lo largo de toda tu vida y no la alcanzas. Y te vas saltando etapas, no vas disfrutando etapas porque andas detrás de algo. Ahora me convierto y me doy cuenta de que eso sigue. Eso no se quita con la salvación. Eso se quita con la decisión de vivir en los principios. Hoy igual estamos atacados, vamos a estar atacados. Y tú ves a la iglesia, en la iglesia me refiero universal, también viviendo detrás de algo. En una locura, en un desastre, corriendo detrás de cosas para poder tener una aparente plenitud. Y hay que viajar 2 veces al año, y hay que ir a la playa 3 veces al año, y hay que tener 2 carros, y hay que tener una casa de tal tamaño, además hay que tener una casa en la montaña, hay que tener una casa en la playa, y hay que hacer aquí, hay que hacer allá, y hay que comer de fuera todos los domingos, y hay que tener ropa 2 veces al año, y y el niño tiene que estar en inglés, en karate, en moto, en submarino, y para que sea feliz. No, de verdad, todo un paquete de necesidades autocreadas o impuestas por la sociedad, cualquiera de las dos, que te hacen creer que en el arca del plan de Dios para tu vida faltan 1000 cosas. Como llegar y decir, bueno, está bonito el lugar, está en obra gris. Dios me lo ve en obra gris, no tiene aire acondicionado, las ventanas no son contra el ruido, no hay cama, no hay esto, no hay piso, hay que empezar a remodelar y eso sí te toca a ti. No. Dios te lo dejó ya en mano. Y conforme vayas madurando, vas a ir viendo que ese lugar se expande, quizás hasta se reduzca, porque aprendes que no necesitas tanto. Y aprendes que si recibes, a lo mejor es porque Dios quiere que compartas. Porque Dios ama al dador alegre. Y por eso el que da generosamente, generosamente también recibirá. ¿Y por qué eso, Dios? Si yo tengo un ducto grande hacia afuera, yo tengo un ducto grande hacia adentro. ¿Por qué? Porque Dios quiere que des y te des cuenta de que no hay nada más maravilloso que ser parte de ese ducto, de dar tu vida en función de las necesidades materiales y espirituales de los que te rodean. Entonces tú cada vez dices, bueno, la verdad es que con menos, ya yo pienso, digo, si un día tengo un espacio es porque quiero que mis hijas lleguen a casa y tengan donde dormir. Pero cada vez me doy cuenta de que lo que necesito es un espacito para estar con mi esposita tranquilo. Y de verdad, cuando tengo algún sueño es por poder hacer un barbecue y traerlos a todos ustedes y poder tener a los jóvenes, todo. Pero digo, ya si tenemos esta área, a lo mejor se puede usar, ya tampoco es necesario tener algo a título personal. Y empiezas a hacer las paces con lo que no está. Y luego te das cuenta de que lo que no está no es nada. Es más, probablemente era una fuente de preocupación, lo que no está. ¿Por qué? Porque tienes que administrarlo, tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo, asegurarlo, esto, lo otro, aquí, allá, y empiezas a darte cuenta de que efectivamente lo que está al alcance es perfecto, diseñado a la medida. El arca fue diseñada por Dios y ahí está todo. El arca es tu relación con Cristo. Ahí está todo. Te lo voy a decir, no necesitas un esposo o una esposa. Si no lo tienes, en esa arca está la plenitud que cubre
lo que, entre comillas, no está recibiendo de Dios. Si no tienes salud en esa arca de la vida cristiana, en esa situación que te está tocando vivir, está lo necesario para que puedas vivir sin salud. Y todo aquello que tú crees que es necesario para vivir, te das cuenta de que está suplido en tu comunión con Cristo. Repito, no faltó nada en el arca, coma. Hubo todo lo necesario para lo que se requería. Punto y seguido. Tenía todo, coma. Era cómoda, coma. Bien iluminada, coma. Ventilada, coma. Perfectamente planeada, coma. Lo suficientemente grande como para acomodar a todos los animales inteligentemente y permitir que las cuatro parejas humanas vivieran por separado y en paz. Niña, una pregunta. ¿Cómo esto se acomoda con que nosotros también tenemos anhelos y tenemos sueños, metas? Tus anhelos tienen que estar dentro del hago la oración. Tus anhelos deben ser los anhelos de Cristo. Si son los anhelos de Cristo, entonces tienes que estar dispuesta a que los cumpla en ti. Entonces, si él, qué sé yo, te ha hecho una persona profesional, ejecutiva, lo demás, yo no te estoy diciendo con esta enseñanza que ahora tienes que vestir un cinto de pelos de camello y comer langostas silvestres y miel del campo. No estoy diciendo que esa es la versión a la que tenemos que apuntar, de hacernos hippies. No. Como Dios te tiene, entonces eso debe estar puesto en el altar. Y decirle, Dios, si tú me quieres prosperar, si tú me quieres llevar a más, si dentro del propósito que tú tienes visto para mí, que sea un apartamento, tienes visto para mí, no sé, que hable inglés o que aprenda acerca de una certificación de inteligencia artificial o lo que sea. Entonces, quiero que sepas que yo le voy a entrar, me lo confirmas y le voy a entrar al proyecto de brillar para ti en medio de todo eso. Pero no porque eso sea un fin, sino porque es un medio dentro del plan que tú tienes para mí y listo. Entonces, que tus anhelos, por eso este Salmo 37:4, cuando dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Entonces suena medio conveniente decir, no, me voy a deleitar con Dios y luego empiezo a pedir. No, lo curioso es que mientras tú te deleitas en Jehová, no te das cuenta de la trampita y es que tu voluntad se funde con la de Él. Entonces tus anhelos ya dejan de ser el yate, la cartera de Louis Vuitton y empiezan a ser las almas, discípulas, matrimonio de Samantha. Empieza a ser el proyecto de las almas. Y si para el proyecto de las almas se requieren cosas, entonces van a venir. Esta casa es un testimonio de eso. Por eso nuestra oración es, Dios, llena esto de almas. Que esto se convierta en un lugar para ganar los almas, un lugar para que estén cómodos, un lugar para que escuchen la palabra de Dios, un lugar para que sepan siempre que los domingos a las 11 de la mañana hay una Biblia abierta. Que ese sea el objetivo de esto. Y cuando deje de ser el objetivo de esto y tengas otro lugar o quieras que recogamos por otro lado, lo que sea, en paz. Pero tus anhelos se convierten en los anhelos de Él y por eso tienen libertad de pedirlos. Entonces, Separado y en paz. en paz. Punto y aparte. Está comprobado científicamente
que el diseño del arca no fue hecho para navegar, sino para flotar y resistir el embate de las olas. Coma, lo cual nos recuerda tu relación con Cristo. Coma, que es un arca segura que resistirá todos los embates hasta el fin. Punto y seguido. Por eso el arca solo tenía una ventana que veía hacia el cielo y que nunca le permitió a Noé ver las tremendas olas que le habrían hecho temer. Habrían hecho temer. Punto de aparte. Ahora la tierra está seca y lista para comenzar una nueva generación. Génesis 8, subtítulo, del 14 al 15. Abajo. Ajá, abajo. Sí. Génesis 8, del 14 al 15. Dice, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, punto y aparte. La tercera dispensación, coma, la del gobierno humano, coma, está a punto de comenzar. Punto y seguido. Bajo las dos dispensaciones anteriores, coma, la inocencia y la conciencia, coma, el hombre fracasó completamente y la expulsión del paraíso y el diluvio fueron respectivamente los juicios con que culminaron estas dos dispensaciones. Punto y seguido. La tercera dispensación comienza cuando Noé y su familia abandonan el arca. Y Dios, coma, pactando con Noé, coma, sujetó a la humanidad a una nueva prueba. Nueva prueba. Punto y seguido. Hasta ahora, ningún hombre tenía derecho de quitarle la vida a otro. Génesis 4, del 10 al 11, lo lee George. Génesis 4, del 10 al 11. ¿Me escuchan, verdad? Sí, perfecto. Génesis 4 del 10 al 11. Y él dijo, ¿qué has hecho?
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Muy bien, coma. Pero en esta nueva dispensación, coma, aunque el hombre seguirá siendo responsable moralmente con Dios, coma, el creador delegó al hombre ciertas áreas de su autoridad en las cuales debía obedecer a Dios por medio de sujetarse a otros hombres. Bien, vamos a empezar un nuevo proyecto, bueno, continuar con este proyecto, pero ahora en una nueva etapa de ver cómo las sociedades se fueron fundando dentro de instituciones que Dios dejó puestas en la sociedad como representantes de Él. Una es la familia y otra son los gobiernos. El dilema siempre es, ok, Guille, pues que no conoces a mi presidente. No estoy diciendo personas particulares, estoy diciendo la representación de las autoridades como institución dejada por Dios para el orden social. Ahora el hombre está caído, pero si el hombre actuara como debe actuar, la autoridad estaría funcionando para el orden social como debe, como un pilar que nos está recordando siempre que hay un Dios a quien debemos darle cuentas. Antes no era así. Antes lo que había era una conciencia de Dios, el trabajo del Espíritu Santo moviéndose entre ellos, trabajando directamente con cada persona, haciéndole saber si estaba bien o estaba mal, lo cual todavía ocurre, pero cada uno de ellos estaba directamente siendo gobernado únicamente por esas instituciones. Punto y seguido. El hombre es responsable moralmente con Dios. Coma, abren comillas, dada a Dios lo que es de Dios. Dada Dios lo que es de Dios. Dada. Cierren comillas. Coma. Pero debe obedecer a Dios, o sea, sometiéndose a la autoridad. Pero debe obedecer a Dios sometiéndose a la autoridad. Coma. Abren comillas. Dada César lo que es de César. Cierran comillas. Coma. Y así Dios instituyó una relación de jerarquía, coma, el hombre con el gobierno humano y el gobierno humano con Dios. Segunda de Crónicas 19, del 6 al 7. Lo lee Cristian. Segunda de Crónicas 19, del 6 al 7. Segunda de Crónicas 19, del 6 al 7, dice así. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros,
cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Punto y aparte. La más alta función del gobierno humano es la protección de la vida humana y proveer las condiciones para su máximo desarrollo. Coma. Es por eso que Dios ahora le está dando la responsabilidad del castigo capital, coma, máxima expresión del gobierno humano como autoridad. Punto y aparte. El hombre no debe vengar el homicidio individualmente, coma, sino como una sociedad. Punto y seguido. Abren comillas. Toda la congregación lo apedreará. ¿Será punto y seguido? Punto y seguido, abren comillas. Toda la congregación lo apedreará. Cierran comillas. Punto y coma. Debe proteger la santidad de la vida humana como un don de Dios, que no se puede quitar de otra forma que la establecida por Dios, y por eso es, abren comillas, que los poderes que existen son ordenados por Dios. Y quien resiste a la autoridad, resiste a Dios. Cierran comillas. Romanos 13, del 1 al 2. Lo leen Apo. Romanos 13, del 1 al 2. Apo en el micrófono. Sí, sí, pequeño detalle. Dale, Somete a toda persona a a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Muy bien, punto y aparte. En la dispensación anterior, el freno sobre los hombres era interno. Coma. El Espíritu de Dios trabajaba en las conciencias humanas, haciéndole ver al hombre su responsabilidad moral. Punto y coma. Pero ahora Dios está agregando un nuevo freno externo, coma, el poder del gobierno civil.
punto y seguido. Sin embargo, coma. Los hombres han fallado para gobernar con justicia. Punto y coma. Con tristeza debemos decir que tanto judíos como gentiles han gobernado para sí mismos y no para Dios, o en lugar de Dios. Punto y seguido. Este fracaso es claro en la confusión de la Torre de Babel. Esto lo vamos a ver más adelante, por eso Babel. Punto y seguido. En cuanto a Israel, coma, si es que si lo hubiéramos visto es ya vio un papel. Bien serio, lo que yo siempre digo. En cuanto a Israel, coma, el fracaso de la teocracia terminó con la cautividad en Babilonia. Repito. En cuanto a Israel, coma, el fracaso de la teocracia terminó con la cautividad en Babilonia. Segunda de Crónicas 36:16, que dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajes de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Versículo conocido por todos nosotros. Segunda de Crónicas 36:16, coma. Y en cuanto a los gentiles, coma, el fracaso de las naciones ocurrirá en el llamado tiempo de los gentiles, coma, tiempo que culminará más bien, que culminará en la gran tribulación. Romanos 11:25, Apocalipsis 11:2, Daniel 2 del 31 al 45. Repito, Romanos 11:25, Apocalipsis 11:2 y Daniel 2 del 31 al 45. Leo yo, no se me pierdan, va. Romanos 11:25, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Apocalipsis 11:2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Daniel, la revelación del sueño del rey Nabucodonosor dice, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. ¿Me prestas electricidad? ¿Tienes? Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzadas también el hierro y el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación del rey diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad.
Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, parte de barro cocido de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies parte de hierro y parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Como el hierro no se mezcla con el barro, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, el cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir y en el sueño verdadero. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y lo dejamos ahí. La explicación de esto, cuando en el estudio de toda la Biblia pasamos por el capítulo 2 de Daniel, a propósito, no entré en detalle, llegará un momento donde lo estudiemos a profundidad, pero básicamente el rey Nabucodonosor tuvo una visión del porvenir, de todos los reinos que vendrían después de él. En la cabeza, el reino babilónico, después de él un reino no tan fuerte como el de él, pero igualmente poderoso, y medo-persa. Después de él otro reino menos poderoso, el griego, que reinó desde la caída de los reyes de Persia hasta aproximadamente el año 333. Y de 333 en adelante, el Imperio Romano es el cuarto reino de hierro. Y curiosamente el hierro en los tobillos y en los pies se va transformando parte de hierro, parte de barro. El barro es tipo de hombre en la tierra. Fue tomado del polvo de la tierra y por eso somos vasos de barro. En fin, el barro es sinónimo de la humanidad, del humanismo. Entonces, el último de los reinos, el reino del Imperio Romano, no parece haber sido reemplazado por otro reino, sino que se fusionó. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y si ustedes estudian la historia, nunca hubo una caída del reino romano. Solamente se fue diluyendo en alianzas y hoy los reyes, parte de barro, parte de hierro, como los dedos de los pies de esta figura, están gobernando en función de alianzas comerciales, ya no necesariamente de alianzas que tienen que ver con realeza. Pero ya ese es el pie de la figura. Y después de eso vendría un nuevo reino que como una piedra llega en el sueño y destruyó los otros reinos. Y este reino fue cortado no con mano, es decir, es un reino que viene hecho por alguien que no es humano y llenó toda la tierra y su reinado no tendrá fin. Entonces, en tiempos donde el gobierno sea de alianzas humanas, en ese tiempo vendrá el reinado del Mesías. Entonces, ya podemos saber que estamos cerca del reinado del Mesías, puesto que ya no hay más reinado después del que estamos. Para efectos del estudio, lo que estamos nosotros entendiendo es que efectivamente Dios tiene dentro de su plan el gobierno de los hombres. Y vamos a empezar a ver cómo la humanidad empieza a crecer a partir de esta familia que iba en el arca, se empieza a organizar y la solución de la humanidad tampoco fue la organización.
¿Por qué? Porque sigue presentando el mismo problema que hubo cuando fueron solamente dos delante de una serpiente, cuando fueron un grupo de familias gobernadas únicamente por lo que su conciencia les decía, y ahora que hay organización, tampoco esto será la solución. Pero lo continuamos viendo la próxima semana. Bien. Denis, terminas orando, por favor. Amado Padre, gracias. Gracias por una noche más para venir a tu presencia y escuchar tu palabra, para ser Dios transformado a través de tus principios. Por favor, edifica a nosotros cada columna, cada tramo del arca y haznos estar plenos en ella, Dios. Que no busquemos nada por fuera, que no busquemos absolutamente nada que nos distraiga. Te damos gracias por este bello estudio, por toda la gracia que derramas en nuestro Maestro, toda la sabiduría que compartes con tus hijos para hacernos entender y guiar nuestros pasos. Gracias, Padre. Guárdanos durante el resto de la noche, acompaña a los que regresan a casa y te ruego que nos hagas meditar en tu palabra día y noche, que vayamos a ella y busquemos el refugio eterno para descansar de todo el afán del mundo, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que Dios bendiga, nos vemos. Gracias. Chao.